pueden acompañar a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. La carta a los Romanos, capítulo 14, y vamos a estar dando lectura a los versículos del 1 al 12. Romanos 14, 1 al 12. Y cuando usted lo tenga, por favor, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos. Romanos capítulo 14, del 1 al 12, dice la palabra del Señor. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres o vegetales. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, primero que cualquier cosa, que me permitas exponer tu palabra conforme a lo que tú quisiste decirnos. Ayúdame, Señor, y ayúdanos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder aceptar las verdades que tú tienes para nosotros a través de este texto. Y es en Cristo Jesús que oro y pido estas cosas dando gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En Romanos, al igual que en casi todas las cartas de Pablo, sino en todas, él trata, como bien han dicho mis hermanos anteriormente, la teología o el fundamento doctrinal, y luego entra entonces a las obligaciones de cada cristiano. El orden que Pablo sigue es precisamente primero la doctrina y luego la praxis, luego la práctica. Y eso es importante, ¿por qué? Bueno, porque una vida recta debe ir precedida de un conocimiento recto. Mientras nosotros conozcamos la palabra y lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a poder aplicar en nuestra vida cada uno de esos mandatos o preceptos que el Señor tiene. Así que eso es importante. La práctica recta viene precedida por un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Así que, como bien se ha establecido, Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos enseña doctrina, fundamento. Y a partir del capítulo 12, e incluye este capítulo que vamos a empezar hoy, comienza con la vida práctica para los cristianos en Roma, que también vamos a aplicar a nuestra vida. Y en este capítulo 14 se toca un tema
que aunque fue escrito para los romanos, nos atañe y nos persigue hasta el día de hoy. Yo creo que ahorita hermano Ismael en el estudio lo mencionaba, pero cuando nosotros convivimos con personas, él lo traía también a la organización, y es así, van a haber diferencias. Van a haber diferencias, y esas diferencias pueden ser diferencias de criterio, diferencias de cómo yo pienso con relación a algún tema, o cómo deben hacerse las cosas. Pero siempre va a haber diversidad de opinión, siempre va a pasar. Y eso pasa en los trabajos, pasa en la familia, y sabe que mi hermano, también pasa en la iglesia del Señor. Y eso no es de ahora, eso siempre ha ocurrido. Y en este pasaje, Pablo nos presenta a dos tipos de creyentes. Es importante que entendamos que esto fue escrito para cristianos. Estamos hablando ahora de diferencias que podamos tener con personas que no creen en el Señor. Estamos hablando que fue escrito para cristianos. Y Pablo describe a esos dos tipos de cristianos como el cristiano débil en la fe o el cristiano fuerte en la fe. Así que vamos a ver las diferencias que podían tener cada uno de estos grupos. En este caso aparentaba ser que habían críticas y había rechazo entre ambos grupos que estaba lacerando la comunión de la iglesia. Así que Pablo hace un llamado a ambos grupos. Y Pablo les llama a que sean considerados entre sí. ¿Para qué? Bueno, que sean considerados, que tengan tolerancia con relación a las diferencias que cada uno de ellos puede tener. De hecho, no es casualidad porque no creemos en ellas, que en el capítulo que precede a este capítulo 14, en el capítulo 13, el hermano Rosalí, hace 2 domingos atrás, estaba hablando de que tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos unos a otros. Y el capítulo 13 culminó, que lo predicó el hermano Isma la semana pasada, llamándonos a vivir y buscar la santificación, la santidad. Y culminó ese versículo 13 diciendo que tenemos que revestirnos de Cristo. Iglesia, nosotros necesitamos amar a nuestros hermanos. Para eso tenemos que revestirnos de Cristo. Y mucho más para tratar temas no esenciales o que son temas secundarios. Y más adelante vamos a tocar a qué nos referimos con esto. Así que Pablo ahora, habiendo exhortado a eso, comienza entonces a señalar cuál es la situación, cuál es el problema que está habiendo en ese momento en la iglesia de Roma. ¿Cuál es esa situación? ¿O cuál era esa situación? Bueno, era que entre los cristianos, los creyentes, se había promovido una disputa, por decirlo de esa manera, en cuanto a si el uso o el practicar ciertas cosas era pecado. Había un grupo de judíos cristianos que opinaban que los seguidores de Cristo debían estar obligados a guardar ciertos días como santos. Tenían que estar obligados a abstenerse de comer ciertos alimentos o de beber vino, etc. Y ese grupo insistía en que todo tenía que ser evitado. No solamente por ellos como grupo, sino por todos los cristianos. Pero por otro lado tenemos el grupo que igualmente eran cristianos sinceros, quizás muchos gentiles, aunque también había un grupo de judíos entre ellos, que estaban en desacuerdo con ese punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entendían que el practicar tales cosas no era en sí mismo pecaminoso, sino que era una cuestión sin importancia. En su opinión, las cosas sobre comida, sobre bebida, sobre días, no tenían un carácter moral en sí mismas, porque Dios no había mandado o no había prohibido su uso. Ellos eran libres de usarlas a su propia discreción, decían los fuertes en la fe.
Entonces es por eso que he titulado el mensaje La libertad cristiana. Ahora quiero que vayamos al texto y veamos cómo este escrito a los romanos nos aplica también hoy día a nosotros. Y el primer punto que yo quiero que veamos es que tenemos que aceptarnos mutuamente en asuntos de opinión. Es la aceptación mutua en asuntos de opinión, dice el versículo 1, y ese versículo 1 va dirigido a los fuertes en la fe. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea que vemos en este versículo 1 un llamado por parte de Pablo a los creyentes, en este caso a los débiles en la fe, con diferentes convicciones personales, o más bien a los fuertes, a que reciban al débil, a que lo reciban, pero no para criticarlos. Pablo está llamando a los fuertes en la fe o los maduros a que sean prudentes, que sean sensatos. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Cuál es el problema del ser humano? Lo estamos estudiando, yo creo que en Pecado Respetable, ya lo pasamos. Es que somos egoístas. Somos egoístas y no queremos aceptar o queremos excluir a todo aquel que piensa distinto a como yo pienso. Sin embargo, Cristo manda a los maduros a dar el paso mayor. Y ese paso tiene que ser hacia el acercamiento y la comunión en la iglesia. Se ordena recibir al débil, versículo 1, en la fe, y hacerlo parte de la convivencia con los demás hermanos. Dice William Berkeley, un comentarista, y traduce ese versículo 1 de la siguiente manera: haced que se sienta bienvenido entre nosotros el débil en la fe. Hagamos que se sienta bienvenido, que esa diferencia de criterio que él tiene a la nuestra o a la del maduro en la fe no sea un obstáculo o un impedimento para que él pueda tener comunión. Tengan compañerismo a pesar de esas diferencias. Es un ambiente, mis hermanos, de intercambio, donde se puede comprender a cabalidad la doctrina y la práctica. Y no solo eso, sino que juntos podamos alcanzar la madurez. Se debe evitar el ridiculizar, el menospreciar, incluso molestarse ante las diferencias de aquellos débiles en la fe. Porque si el débil, mi hermano, no se siente atacado, va a tener confianza en el trato con los demás. Y mientras ese débil llega a la madurez, el fuerte debe tratarlo con amor y con respeto. Ahora, importante que entendamos algo antes de proseguir. Estamos hablando de temas secundarios o temas no esenciales, no de verdades primarias. Me explico. ¿Qué es una verdad primaria? Una verdad primaria son aquellos temas que no podemos negociar, aquellos temas que no podemos comprometer. Son temas fundamentales en la vida cristiana, que están en la Escritura y que Dios nos manda a comportarnos de dicha forma. Por ejemplo, un tema primario que no podemos negociar es la deidad de Cristo. Jesús fue 100% Dios y es 100% hombre. Juan 1:1 y Colosenses 2:9. Eso no tenemos forma de diferir con relación a eso. Eso es una verdad fundamental y primaria. La salvación solo por gracia, mediante la fe. La justificación es por la fe en Cristo y no es por obras, Efesios 2. Eso no tenemos forma o no deberíamos diferir en temas como ese. Eso es una verdad primaria y está establecida en la Escritura. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Verdad fundamental. La resurrección corporal de Cristo. Cristo murió, pero al tercer día resucitó, venció la muerte y el pecado, se levantó de la tumba.
son verdades que no podemos negociar. La autoridad de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo. Negar esas verdades implicaría no creer en el Evangelio. Y si es así, este mensaje o ese texto no sería para usted. Porque este texto fue escrito a cristianos. Ahora, ¿qué son verdades no esenciales para salvación? Que es el tema que toca este pasaje. Por ejemplo, prácticas de adoración congregacional. Hay iglesias, hermanos, que no pueden tener una banda detrás, que tienen que tocar solamente con un órgano y solamente son himnos antiguos. Si usted pone una batería en una iglesia de esa, puede tener alguna situación. Hay iglesias que tocan con orquestas sinfónicas. Conocemos a unos hermanos, pero también tienen bandas. Son verdades secundarias. Podemos diferir en cuanto a cómo llevar lo que es la adoración congregacional, y eso no pone en juego la salvación. De hecho, hay una tradición no escrita, que yo creo que son los bautistas los culpables, que dice que si vas a coger 3, 4, 5 canciones, la primera canción tiene que ser rápida. La segunda, rápida pero menos. La tercera ya tiene que ir bajando sublime. Y tienes que terminar con algo. ¿Y quién se inventó eso? El hombre. Entonces, si yo empiezo con una canción lenta, los músicos me miran atravesados. Pero ¿y la canción rápida dónde va? No. Entonces podemos diferir en cuanto a esas cosas, pues son verdades secundarias o temas secundarios que nada ponen de por medio la salvación. La escatología es otro tema. El final de los tiempos. No, que la iglesia, el Señor viene por la iglesia antes de la gran tribulación. Otros, no, la iglesia va a estar en la tribulación. Y entonces están los amilenialistas, los premilenialistas, los post, todo eso. Hermanos, eso para nada va a trastocar la salvación. Podemos diferir en eso. Y hay eruditos que difieren en cuanto a eso. Igual son creyentes y nuestros hermanos. Esos son temas secundarios. Las dietas. Hay personas que comen cierto alimento y hay otros que no. O sea, no permitamos que esos temas secundarios, que es a los que Pablo se está refiriendo en este pasaje, nos dividan. Esas diferencias que pudieran darse en temas como eso pueden dividir a los cristianos. Pero ¿sabe qué? Son temas que hay que tratarlos con gracia y con amor. De eso es que nos está hablando Pablo. Agustín dijo, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, amor. Mis hermanos, podemos diferir en lo que no es esencial y podemos tener la libertad, siempre y cuando lo hagamos con amor y con respeto, de diferir. Pero en lo que es esencial tenemos que estar unidos. Lo que sí es que en todo, sea esencial o no, tiene que haber amor. Tiene que haber amor y ya fuimos exhortados sobre ese tema en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque al final, como dice el versículo 2, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Mis hermanos, no despreciemos, no juzguemos a nuestro hermano por su elección o por su opinión. El problema es que muchas veces nosotros queremos llamar pecado a lo que la Biblia no llama pecado. Porque yo opino de esa forma y yo quiero entonces que el hermano actúe y opine de la manera en que, como yo opino, aunque la Biblia no condene lo que yo estoy condenando. Si usted tiene una opinión sobre un tema que la Biblia no condena, mi hermano no quiere imponerle su opinión a otro. Y mucho menos lo condene o lo menosprecie
si no cambia de opinión a la suya. Muchas veces los débiles en la fe critican a los fuertes y los pueden tildar incluso de que son libertinos o mundanos o hasta carnales, porque no piensan igual que ellos. Pero por otro lado, muchas veces los fuertes tratan a los débiles de legalistas, los menosprecian y los juzgan por su manera de pensar. Así que tengamos cuidado, porque en cualquiera de los dos bandos tenemos que actuar de la manera como Dios establece en su Escritura, en su palabra, y tenemos que amarnos. Ese es el llamado. Pablo entonces presenta algunas razones para evitar juzgar al hermano. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual, mi hermano, consiste y llega cuando aceptamos la gracia divina sola. ¿Por qué? Porque cuando intentamos ganar el favor de Dios, participando, dejando de hacer o haciendo tal o cual cosa, estamos metiendo las obras. Y dice la Escritura que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solo por la gracia del Señor. Pero a los fuertes que puedan haber aquí, cuidado, porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios 8:9, tened cuidado que en el ejercicio de vuestra libertad no se transforme en piedra de tropiezo para el débil. Hermano, usted puede ser maduro en la fe, ser fuerte en la fe, pero que eso no vaya a herir o a hacer piedra de tropiezo a un hermano débil en la fe o que está creciendo en la fe. Aquellos fuertes en la fe tienen que ser prudentes, como dije anteriormente, tienen que ser sensatos. Y por amor a los débiles, si hay que abstenerse de algo, absténgase. No porque sea malo, sino por amor al hermano. 1 Corintios 8:13, Pablo dice lo siguiente: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, yo no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es ser un creyente maduro y fuerte en la fe. Un ejemplo práctico: si un hermano lo invita a comer, un hermano que posiblemente esté creciendo en la fe, podamos catalogarlo como débil en la fe, o aún no llega a la madurez que quizás tiene usted, y ese hermano, por una convicción personal, no come carne de cerdo, por ejemplo, mi hermano, aunque usted muera por la carne de cerdo, aunque usted crea que es la más saludable y la más apetecible, ese día coma pollo. Ese día cómase una ensalada. Coma cualquier otra cosa que no sea carne de cerdo, porque usted sabe que a ese hermano, por una convicción personal, no come carne de cerdo. Usted, por amor a él, no coma carne de cerdo ese día. Empatícese, ame a su hermano, cómase un pescadito. A Junior no se le puede decir cómase un pescadito porque él no come pescado, pero cómase un canto de pollo. Por amor a mi hermano, por amor a mi hermano, por consideración a él. Porque yo no quiero es en ese momento que vamos a sentarnos a cenar o a comer, ponerme en una discusión con él de por qué tú no comes carne de cerdo. No, que si la Biblia no... Ese no es el tema. Eso no es lo que queremos. Queremos pasar un momento agradable y probablemente esa actitud suya en ese momento va a hacer que ese hermano crezca en ese tema. A lo mejor en algún otro momento hablan sobre la situación y usted puede llevarlo a entender el por qué sí o por qué no y crear una convicción en esa otra persona. Pero no comencemos a emitir juicio
por eso, porque al final dice el versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Primeramente, Dios le ha recibido, lo vimos en el versículo 3, Dios en su soberanía lo llamó, lo incluyó en el cuerpo. Entonces, ¿quién soy yo para argumentar con mi hermano de por qué él cree o no cree tal o cual cosa? Que no sea una verdad bíblica, una verdad fundamental, una verdad primaria. Y en segundo lugar, cada creyente es un criado ajeno. El único amo, dice el versículo 4, es Dios. Él es el juez de la conducta cristiana. Él es quien conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Nadie, mi hermano, nadie, sino el Señor y dueño del siervo, tiene el derecho a reprenderle. Así que tengamos en cuenta que el que come, el fuerte en la fe, según el versículo 3, es aquel que por la gracia soberana de Dios tiene una visión clara del significado de la muerte de Cristo en la cruz en su vida. Ese es aquel que ha entendido mejor que el débil la verdad expresada en Colosenses 2:14, sabiendo que Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ese es el que entiende claramente que el Señor es quien lo sostiene y que por medio de su sacrificio en la cruz sus pecados le fueron perdonados por gracia, solo por gracia, y que no hay que seguir con los sacrificios y las reglas antiguas del viejo pacto. Ya Cristo nos liberó. Hay un comentarista llamado José M. Saucedo que dice lo siguiente: sobre los fuertes en la fe se dice que son creyentes con una fe robusta. Están convencidos de su libertad para actuar en Cristo y poseen un conocimiento bíblico suficiente para distinguir entre las demandas explícitas de Dios y lo que requiere una decisión personal inteligente. Matthew Henry dice: los fuertes son los maduros en la fe, con discernimiento suficiente para juzgar cómo se ha de obrar en cada caso. Hay temas que la Biblia no los toca, pero sabemos que si usted es cristiano, si usted es creyente, el Señor ha transformado su vida y su manera de pensar es una completamente distinta a cómo piensa el mundo. Por lo tanto, en esos temas que no están establecidos como tal en la Biblia, usted va a actuar de la manera correcta, sabiendo que todo lo que usted va a hacer o no hacer, lo va a hacer o no para la gloria de Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos. Mi hermano, Dios es el juez para cada uno de nosotros. No somos nosotros los llamados a juzgar esa opinión o convicción del hermano. Cada uno debe vivir para el Señor. Es el segundo punto que vamos a tocar, los versículos 5 al 9. Dice el versículo 5, uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias. Lo importante es que cuando usted haga algo, lo haga por una convicción. Cada creyente, ya sea el débil o el fuerte, debe estar convencido plenamente en su corazón de que lo que hace o no hace, lo hace con el fin de agradar al Señor. Y entendamos algo: las convicciones personales son buenas,
pero nunca, nunca deben ser motivo de intolerancia hacia otro hermano o hacia algún otro miembro de nuestra iglesia que cree diferente a como nosotros creemos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Así que, sea usted débil o fuerte en la fe, si usted tiene dudas con relación a un tema o sobre si algo está bien para poder hacerlo, si usted tiene dudas, no lo haga. Mejor no lo haga. Ahora, en casos que la Biblia no contempla, tenemos la libertad de escoger. Y aquí es donde la conciencia juega un papel bien importante. ¿Y sabe qué? No es de sabios ir contra ella. Cada uno elige lo que no viola sus principios y luego puede vivir en paz con esa decisión que tomó. Y recuerden algo, nuestros principios tienen que estar basados en la palabra. O sea, no vayamos ahora a seguir nuestro corazón porque vemos a un que no es creyente haciendo algo. Ya, voy a hacer eso porque él lo hace. No. Esa no puede ser nuestra medida. No hagamos algo importante, no hagamos algo porque vemos a otro cristiano haciéndolo. Si yo tengo dudas, si lo que yo voy a hacer está mal, aunque otro cristiano lo esté haciendo, yo no lo voy a hacer. Mejor no lo hago. Tenga eso presente. En esos casos, mi hermano, busque la dirección del Señor. Busque la dirección del Señor. Busque un cristiano maduro que lo pueda guiar. Busque consejo. Y si usted, luego de eso, llega a la convicción personal de que, mira, ¿sabes qué? Lo puedo hacer. Entonces hágalo. Pero hágalo sabiendo que lo que va a hacer, lo hace para agradar a Dios. Recordemos que la meta de cada creyente es vivir para la gloria de Dios. Quizás un ejemplo contemporáneo, siguiendo esto de juzgar al hermano o no, y bien boricua. Hay hermanos que les gusta, por ejemplo, en una época específica comer morcilla. A mí no me gusta. Yo no me la como, pero no es por nada de cómo se confecciona o de qué está hecho, sino simplemente no me gusta. Pero porque a mí no me guste, o incluso si yo no la comiera por una convicción de que no debo comerla porque está hecha de tal o cual forma, no debo yo juzgar al hermano que espera que las navidades lleguen para comerse su cantito. ¿Sabe qué? De hecho, hay cristianos que no celebran la Navidad. No la celebran. De hecho, los vecinos de Ismael ponen adornos y adornan esa calle que lo dijo en el estudio, ponen esa calle que parece el bosque mágico. Hay hermanos que no. Y cada uno de ellos tiene su convicción de por qué la celebran o no la celebran. Si usted no la celebra, no la celebre para agradar a Dios. Y si usted la celebra, celébrela para agradar a Dios. Ese es el fin. Pero no empecemos a juzgarnos unos a otros en esos temas, porque son temas que la Biblia no condena. Que cada uno se mantenga en su criterio sin menospreciarse el uno al otro. Y que lo que hagan ambas partes entiendan que lo hacen para el Señor. Un ejemplo un poco más espiritual. Hay un hermano o hermana en la iglesia que saca un día específico a la semana para dedicarlo al Señor, y ese día lo dedica a ayunar y a orar. Y amén por eso. Hay otro hermano que no.
Hay otros hermanos que no, que ellos entienden que su tiempo, que su vida es del Señor y no tienen que sacar un día específico para hacerlo, sino que en cualquier momento lo pueden hacer. ¿Saben qué? Al final, el fin de la adoración no es el día, es a quien adoramos. No juzgue al hermano que saca un día específico y que lo tiene casi como religión hacerlo, pero ese tampoco juzgue al hermano que no lo hace, porque lo hace en cualquier momento. Así que lo que tenemos que hacer es, sí, reconocer el señorío de Cristo en todo. Eso sí tenemos que hacerlo. Porque ninguno de nosotros, dice el versículo 7, vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de muertos como de vivos. Hay un corito que dice, no lo puedo cantar ahora, pero habla precisamente de esto. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Mis hermanos, nuestra vida y todo lo que hacemos pertenece a aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que tenemos que vivir y morir para el Señor y recordar a cada instante que Él murió y resucitó y que con su obra perfecta pagó el precio de nuestro pecado. Que con su obra perfecta Él nos compró. Y es Él quien juzgará a cada uno de sus escogidos y a cada uno de aquellos que Él redimió en la cruz. Solamente eso nos debe llevar a nosotros a vivir para su gloria. Su sacrificio, mis hermanos, no es para esclavizarnos, todo lo contrario, es para hacernos libres. Al final, el juicio le pertenece únicamente y exclusivamente al Señor. Ahora yo quiero aclarar algo. Creo que también ahorita se tocó en el estudio. Llegué a las 9 y tiene doble dosis. Si usted llega a las 9, coge el estudio bíblico, tiene doble dosis de bendición. Yo quiero aclarar algo con esto de juzgar. Cuando digo de no juzgar, vuelvo y repito, es en esos temas no esenciales. Porque hay personas que se cobijan en eso de que no juzgues para que no seas juzgado. ¿Sabe qué? Si nosotros podemos juzgar por la palabra y señalar el pecado, incluso llamar al arrepentimiento, porque está establecido en la Escritura lo que vamos a abordar. Si yo veo un hermano que está en pecado, en amor, yo voy a donde ese hermano y yo le señalo por la palabra, no por mi opinión, no por mi criterio, no por lo que yo pienso sobre el tema, no por la palabra. La palabra, Dios establece en su palabra que lo que estás haciendo es pecado. Yo te estoy confrontando para restaurarte, buscando restauración, y eso lo hacemos en amor. De lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. Eso es en temas primarios que hay que hacerlo. En temas secundarios, yo no puedo juzgar o emitir juicio contra un hermano porque él haga algo que a mi parecer, a mi opinión y en mi criterio está mal, cuando la Biblia no dice que eso es así. De eso es que estamos hablando. Por eso hay que hacer esa distinción entre lo que son los temas secundarios, que es de lo que habla Pablo en este texto, y lo que son los temas primarios. Amén. En estos casos y en este contexto, el juicio le pertenece únicamente al Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú,
¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Mis hermanos, no juzguemos, no despreciemos al hermano que piensa distinto a mí, al hermano que tiene un criterio o una opinión diferente a la mía, porque al final todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y Él es soberano y ante Él se doblará toda rodilla y cada uno, dice el versículo 12, dará cuentas a Dios de sí mismo. Todas estas cuestiones, estos temas van a ser tratados también en el juicio final y cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta al Señor de sí. Dice un comentarista, Juan Carlos Ceballos, comentario bíblico Mundo Hispano, lo siguiente: no juzgues a tu hermano, Dios lo juzgará. Júzgate a ti mismo, porque Dios te juzgará. Entonces, en lugar de dedicarnos a juzgar a los demás en estos temas no esenciales, debemos prepararnos y vivir para la gloria de Dios. Deberíamos estar creciendo en santidad, como decía el capítulo anterior. Deberíamos estar entendiendo cada precepto, cada enseñanza que el Señor tiene para mí en la Escritura, y crecer y madurar en santidad. Y que esa madurez, en vez de llevarme a atacar a mi hermano o a menospreciarlo por tal o cual cosa, ayudarlo a igual crecer y madurar. Podemos ver, ya concluyendo, ambos tipos de cristianos: los cristianos débiles en la fe, los cristianos fuertes en la fe. Y aquí podemos saber de ambos. Pero ¿sabe qué? No importa de cuál esquina usted sea, podemos cometer errores y esos errores muchas veces van a herir y van a lastimar a otro hermano que piensa distinto a mí. El inmaduro o débil muchas veces se convierte en un juez y en un crítico todo el tiempo y se dedica a observar lo que hacen o dejan de hacer otros para emitir juicio. Puede llegar a creerse el más espiritual de la iglesia y decir que aquellos que piensan diferentes a él son unos carnales. Eso podría ocurrir. Por otra parte, el fuerte en la fe, en vez de utilizar su madurez para ayudar a esos hermanos, podría comenzar a señalarlos, a exponer esas diferencias y avergonzar o intentar avergonzar menospreciando a su otro hermano, sin considerarlo, sin mostrar amor. Y mientras estudiaba hubo un comentario bíblico que yo creo que puede resumir todo lo que se ha expresado aquí. Y es un comentario precisamente de José M. Saucedo. Y lee lo siguiente, yo creo que con esto podemos ir terminando. Y va a estar ahí escrito en las pantallas. Dice José Saucedo: lo mejor, estamos hablando de verdades no esenciales, temas no esenciales, secundarios. Lo mejor es respetar la conciencia los unos de los otros. Cada uno esté convencido en
lo que aprueba sin tratar de hacer que los demás piensen como él. Las discusiones sobre lo no fundamental son estériles. Normalmente cada uno sale más convencido de lo correcto de su postura y de que el otro ha perdido la brújula de la fe. Así se engendran divisiones y lastimaduras en el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice. Mejor es pensar que la gracia del Señor Jesucristo nos une. Dios nos hizo diferentes unos a otros. Y la salvación no depende del juicio de los hombres, sino de la misericordia divina para con todos. Además, cada uno, según su conciencia, tiene la finalidad de agradar y servir al Señor a través de sus actos. Eso es un resumen de todo esto. Mis hermanos, que nuestras discusiones no sean si es correcto ir a la playa o no, o ir al cine, o comer tal o cual cosa, o tomarse una copita de vino. Que nuestras discusiones no se queden en esos temas secundarios, como dice el comentarista, estériles. La salvación no depende de nada de eso. Dios se humilló hasta lo sumo, se hizo carne, se entregó a morir en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre hasta la última gota para que nuestros pecados fueran perdonados, para salvarnos de su ira, para salvarnos de la condenación eterna y darnos salvación. Y a partir de ahí, que nosotros comenzáramos entonces a vivir para su gloria, no para entrar en discusiones vacías, que sabe que la mayoría de ellas, si no todas, en nada edifican. Y si no nos edifican a nosotros, los cristianos, imagine si va a edificar al que está al lado nuestro, que posiblemente no lo es. Así que, si usted es cristiano, sea un cristiano débil en la fe o un cristiano fuerte en la fe, viva para agradar y para glorificar a Dios. Y si usted está aquí y no es cristiano, si usted no ha entregado su vida a Cristo, su problema no es las diferencias en temas secundarios. Su problema es mayor. Y ese problema tiene nombre y apellido. Y es pecado. Y ese pecado lo separa a usted de un Dios 3 veces santo. Y quien único puede resolver esa desfase o ese problema enorme que usted tiene, que lo separa de Dios, es Cristo Jesús. No son las obras que usted o yo podamos hacer. Solamente poniendo nuestra mirada en Cristo, en su sacrificio perfecto en la cruz, reconociendo que usted es un pecador, que está perdido y que necesita arrepentirse de sus pecados y pedir perdón al Señor. Es la única manera en donde usted puede entonces acercarse a Dios y al trono de la gracia. Es la única manera como usted puede ser salvo. Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué tal si oramos para concluir? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas al amor y a la unidad en Cristo. Padre, ayúdanos a recibir
a nuestros hermanos en la fe con gracia, sin juzgarnos por diferencias en asuntos secundarios. Padre, enséñanos a vivir con convicciones, pero convicciones que siempre busquen honrarte en todo lo que hacemos. Recuérdanos siempre que cada uno de nosotros daremos cuenta a ti, que solo tú eres el juez supremo, que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen tu amor y nos unan como iglesia. Que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de Cristo. Fortalécenos, Señor, para vivir con una conciencia limpia y respetando a nuestros hermanos y amándoles. Y sobre todas las cosas, glorificándote a ti en todo. Y es en Cristo Jesús que oramos y damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener en la mañana de hoy. Amén y amén.